Es una broma, hermano. Bueno, sin más preámbulo, mis hermanos, ¿qué estamos estudiando? Muy bien. Entonces vamos al Salmo 89. No, es en serio, vayan al Salmo 89 y estamos estudiando Oseas. Qué bueno verles esta mañana, mis hermanos. Sandra, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal la tierdita? Bien. Chévere. Oscar, ¿cómo amaneció, mi hermano? Qué bueno verlo aquí esta mañana. Dieguito, mi hermano. Ana María, ¿cómo vas? Bien. Bueno, me alegra mucho verles. Daniel, hermano, qué bueno, bienvenido. Sea a su casa. ¿Listo? Salmo 89. Muy bien, estamos estudiando Oseas, mis hermanos. Pero quiero que hagamos una introducción sobre el Salmo 89. Salmo 89, verso 14. Voy a correr hoy un poquito con el tiempo y a ver si podemos salir unos 15 minuticos, 20 minuticos y nos unimos a la actividad con los muchachos allá. Salmo 89, verso 14. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice la palabra así: justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? ¿No? De pronto puede cambiar. Justicia y juicio dice. Ok. Otra vez. Justicia y derecho o juicio, como usted lo tiene, son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando nosotros nos acercamos a estos atributos del Señor, mis hermanos, debemos entender que sus atributos son verdaderos. ¿Sí o no? Mire que el texto de Salmos empieza diciendo justicia. Justicia ¿y qué? Justicia y juicio o derecho son su cimiento. Nadie en el mundo el día del juicio va a poder atribuir al Señor injusticia. El Señor será justo, sus juicios serán justos totalmente. El que sea condenado será condenado porque el Señor es justo. El Señor no tratará con injusticia al que sea condenado. Pero también dice el texto: misericordia y ¿qué? Verdad. Solo quiero detenerme ahí. Yo sé que ustedes pudiéramos encontrar muchísimas cosas más en el texto, pero solamente quiero detenerme sobre esas dos cosas para que miremos y vayan nuevamente al libro de Oseas. Oseas, ¿en cuál capítulo vamos? 3. 4, terminamos hace 8 días, o bueno, el pastor Humberto terminó hace 8 días el capítulo 3. Vamos a estudiar hoy el capítulo 4. No se les olvide que el Señor es justo, que sus juicios son verdaderos. Por lo tanto, el Señor es verdadero. Misericordia y verdad van delante de su rostro. No podríamos hallar en nuestro Señor mentira. ¿De acuerdo? Oseas capítulo 4. Dice la palabra así: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pues no hay ¿qué? Verdad. ¿Sí lo notaron? Dijimos que el Dios es el Dios de verdad. Y aquí el Señor llama al pueblo y le dicen: ustedes no hay verdad. Ni hay ¿qué? Misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Las bestias del campo, las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Que nadie acuse ni reprenda a otro,
Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se acordaron de ese texto? Ese texto ha sido citado toda la vida, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque... Vamos a poner esta mañana ese texto en su contexto, para saber qué es lo que el Señor nos está comunicando. Verso 7. Cuanto más aumentaban, más pecaban contra mí, pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote. Los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera y el leño les responde. Porque un espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a Dios por fornicar. Verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron y quemaron incienso sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. No entres en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado? Efraín es dado a ídolos, dejadlo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. ¿Habían leído ustedes ese texto? Hubiéramos preferido esta mañana, no sé, una enseñanza sobre el amor, ¿cierto? Sobre lo bueno que es el Señor, sobre todas las bendiciones que el Señor nos da. Sin embargo, recuerde que sus juicios son verdad y son justos. Oremos, mis hermanos. Señor, nosotros reconocemos que esta mañana necesitamos tu palabra. Y nosotros reconocemos que esta mañana necesitamos tu consejo. Nos acercamos a tu palabra, Señor, y esta mañana tenemos que leer palabras fuertes de reprensión. Todo tu consejo para nosotros es bueno, Señor. Nosotros entendemos hoy que todo el consejo de la Escritura debe ser predicado y debe ser expuesto en medio de tu pueblo, Señor. Así que te pedimos esta mañana que por favor nos ayudes. Y si tenemos que ser reprendidos por la palabra, tu consejo nos viene bien esta mañana. Y si tenemos que ser exhortados por la palabra esta mañana, tu consejo nos viene bien. Ayúdanos a todos para que con un corazón tranquilo, con un corazón sencillo, podamos entender y podamos doblegar nuestro orgullo y podamos doblegar nuestro corazón y rendirnos a lo que tú nos quieres comunicar esta mañana, Padre. Por favor, ayuda a mis hermanos a pesar de mi incapacidad, Señor. Ayuda a mis hermanos porque yo sé que ellos pueden luchar esta mañana con entender lo que yo les digo, pero porque yo no se lo puedo comunicar bien. Así que trae luz al corazón de mis hermanos, Padre. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, dura esta palabra esta mañana, ¿no? Dura, fuerte. Veo con algo de preocupación a veces, mis hermanos, que las personas son muy dadas a tomar los profetas menores, por ejemplo,
y a tomar algunas palabras de los profetas menores y sacar esas palabras de su contexto y traer a veces esperanza en medio del pueblo, unas esperanzas falsas porque no se está comunicando la palabra en su contexto correctamente como se debe hacer. Un ejercicio. 1:10 de Oseas. 1:10 de Oseas. Miren, acabamos de leer una controversia, un pleito que el Señor tiene con Israel, y ya vamos a analizar eso. Pero miren Oseas 1:10, como dice: con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel, porque grande será el día del creyente, porque grande será el día del cristiano. Y todos dicen: sí, amén, lo tomo. Esa palabra debe ser puesta en su contexto para saber qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué somos a veces... Bueno, yo sé por qué y ustedes también saben por qué. Porque a veces queremos tomar unos textos de la palabra y tomarnos de promesas, y cuando el Señor hace advertencias y advertencias serias a través también de los profetas, esas sí las pasamos por alto. ¿Por qué? Esto del profeta me gusta cuando el Señor me dice: vas a ser grande, vas a tener, vas a avanzar. ¿Les gusta eso? Amén, amén, amén. Pero cuando el Señor viene y nos reprende y nos dice: Señor, están fallando, Señor, has violado los mandamientos y por eso vas a ser castigado. Uy, no, esa sí ya no me gustó. No, hábleme de las promesas, esas sí me gustan. Capítulo 4, mis hermanos. Muy bien. A partir de este momento, a partir de este punto en el libro de Oseas, mi hermano, ya no vamos a ver más de la vida personal y privada del profeta. ¿Qué fue lo que pasó con el profeta? Hermano José, ¿en qué quedamos al fin? Ha sido una controversia histórica. Hermana Sara, no se preocupe. Ustedes, vamos a decir que manda el Señor al profeta que se case con una prostituta. ¿Sí fue así o no fue así? ¿Qué quedamos, hermano José? El Señor lo dijo, ok. Que no era en el momento, pero que iba a ser. Ok, aunque vuelvo a decir, esa es una controversia histórica, pero lo que es cierto es que el Señor sí manda eso al profeta. Ok, que viene después, que bien. ¿Qué es lo que el Señor le quiere comunicar al pueblo, al profeta a través de esto? ¿En qué quedamos? Que el pueblo es fornicario. Sí. Y el profeta, el Señor le dice al profeta: Daniel, usted va y me lleva este mensaje, pero ¿cómo le digo? Vamos a tocar al profeta y vamos a hacer que el profeta entre en tal situación, de manera que el profeta casi que pueda entender el corazón de Dios y lo que el Señor está sintiendo cuando le va a dar el mensaje al pueblo. Así que el profeta ha sufrido la traición de su esposa. Ha corrido y se ha ido con otros hombres y ha caído en fornicación, ha caído en adulterio. Ahora, este profeta, ¿cómo tiene el corazón? Las mujeres hablaron. A ver, varones. Varones, ¿cómo, Dieguito? Claro, imagínense que su esposa ha caído en adulterio y se ha ido tras otros. Parece ser que 2 de esos hijos de Oseas no son hijos de Oseas, para que hagan cuentas. ¿Ya? Parece que 2 de sus hijos, aún en el estado del matrimonio, no son de Oseas. ¿Cómo está el corazón de este hombre? Ahora el Señor se acerca al profeta y le dijo: Oseas, ¿se entendió? Y Oseas le dice: sí, Señor, entendí.
Entonces ahora el profeta, el Señor le dice a Oseas, ahora vaya y dígaselo al pueblo. Ahora vaya, comuníquele al pueblo y dígale lo que yo estoy sintiendo. Y cómo ustedes como pueblo han sido... Dígalo. Unos adúlteros. Ustedes como pueblo se pueden identificar muy bien con Gomer, como una prostituta. Duro, ¿no? ¿Sí? De que estaba hecho Oseas, hermano. Muy bien, así que a este momento ya vamos a dejar la vida del profeta, digámoslo así, que la vida del profeta empieza a diluirse un poco y ya no vamos a tocar más la vida personal del profeta. Dejamos esa sección del libro del carácter personal del profeta. Así que la vida del profeta se va a desvanecer, va a pasar a un segundo plano y ahora el énfasis va a recaer sobre el Señor y ¿quién? ¿Quién? El pueblo, la nación de Israel. Y esa nación de Israel se había comportado como una prostituta. Ahora el profeta entonces sabe cómo se siente Dios. Sabe cómo se siente Dios en cuanto al pueblo. Y va a hablar de una manera clara, va a hablar de una manera directa. Y el Señor va a hacer una acusación directa sobre ellos. Es como si el Señor ahora los va a llevar a un tribunal. El Señor ahora va a ser el juez y los va a llevar a un juicio. Y el pueblo, ¿cómo creen ustedes que vaya a salir? ¿Inocente o culpable? Va a salir culpable, sí. Así que de aquí en adelante, del capítulo 4 al capítulo 14, vamos a tocar temas proféticos. Pero vamos a tener que poner todo eso en su respectivo contexto. Y a partir entonces de la experiencia desgarradora que tiene el profeta va a empezar a hablarle a la nación. Él sabía cómo se sentía Dios con respecto a ellos, insisto. Dios había dicho, ellos han pecado, ellos han sido como Gomer, ellos han sido como esa esposa infiel hacia mí. Verso 1. Bueno, antes de que leamos el verso 1, ustedes recuerdan que el Señor estableció un pacto con el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? El Señor establece un pacto con el pueblo de Israel. ¿Y Israel qué ha hecho con ese pacto? ¿Qué hizo con el pacto? Quebrantarlo. Por eso ellos son comparados como esa esposa infiel. Y note que los pecados del pueblo van a ser muy expuestos. ¿Y sabe a quién va a tocar el pecado? El Señor va a hablar con respecto a su pecado y va a tocar ahorita con unas personas muy especiales. Porque resulta que aún los mismos sacerdotes, aún los mismos encargados de conducir en adoración al pueblo del Señor, estaban en la misma situación. Ahora sí, verso 1, como para tener un poquito de contexto. Oíd la palabra de Jehová, hijos de... Note, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? El Señor. Oíd la palabra de Jehová. Claro, iba a ser transmitida por medio de ¿quién? Por medio del profeta. Pero ¿quién va a hacer la acusación contra el pueblo? ¿El profeta? No, Dios mismo. Ahí es donde está el problema. ¿Ya? No es que el pueblo vaya a ser acusado por el simplemente hombre. No, es que el problema que el pueblo lo tiene ¿con quién? Con el Señor. Eso es lo peor. El Señor tiene un pleito con ellos. El pueblo ha entrado en pleito con el Señor. Así que es la misma acusación de Dios que va contra ellos. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Recuerdan que leímos en Salmo que Él es el Dios de verdad? ¿O no? Así que la acusación que el Señor va a hacer contra el pueblo es verdadera. ¿Es justa? ¿Estará el Señor levantando calumnia contra el pueblo?
¿Estará el Señor equivocado en cuanto al dictamen que va a hacer contra el pueblo? El pueblo podría decir, no, Señor, espere, Señor, usted nos está acusando de algo que nosotros nunca hicimos. ¿Sí? No. Espere, Señor, usted entendió mal lo que nosotros hicimos. ¿Sí? No. El Señor va a hacer una acusación y es el Dios de verdad en el cual no hay mentira. De manera que el pueblo se va a enfrentar a la acusación del Señor. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, ¿qué dice? Contiende con los moradores de la tierra. Eso es duro, hermano. Nosotros quizás lo leemos. ¿Se imaginan ustedes que el Señor venga y nos diga, tengo un pleito con usted, José? ¿Serio o no es serio? Serio. Muy grave. Muy grave que el Señor se acerque al pueblo para decirle, tengo un problema con ustedes. Y el hombre queda frente a su Señor. Hay algunos por ahí que se atreven a ponerle pleito al Señor. Hay algunos que se atreven a justificar sus conductas delante del Señor. No, Señor, espere. Es absurdo totalmente. Es absurdo nosotros llegar delante del Señor y decirle, Señor, espere, guarde silencio un momento, Señor, que yo le voy a explicar qué fue lo que yo hice. Claro, hoy vemos talante de ese tipo de creyentes. El Señor le dice al pueblo, tengo un problema contra ustedes. Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Sí, lea su Biblia, hermano, para que después no diga que yo los conducí por el camino errado. ¿Por qué? Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento. Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué el Señor contiende con Israel? No hay qué. ¿Qué faltaba en ellos? ¿Qué no hay? Verdad. No hay verdad. ¿Qué más? Misericordia. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Escaseaba ello en la tierra. Pero preguntémonos, ¿y por qué ellos son acusados de eso? O sea que esto debería estar presente. Debía haber en medio del pueblo verdad, misericordia, conocimiento de Dios. Sí, claro. El Señor los acusa porque eso no hay, pero debería haberlo. ¿Sí? Algo de contexto histórico. ¿Se acuerdan qué momento está viviendo la nación de Israel en este momento? ¿Qué momento están viviendo? Han vivido la separación de los dos reinos. Pero ¿cómo está el pueblo de Israel? ¿Son pobres? Prósperos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Prósperos. En el contexto histórico vemos una nación con mucho dinero. Pero también como tenían mucho dinero, ¿qué había entre ellos? Idolatría. Si era el que tenía mucho dinero y veía pasar al hermano que no tenía dinero y decía, venga hermano, camine, lo invito a comer a la casa y camine y supla sus necesidades. No, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? En el contexto histórico pareciera, segundito, que el que más tenía quería tener y el que menos tenía, menos. Hermano, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Recuerdan cómo era que estos que tenían más se aprovechaban del pobre? ¿Recuerdan que leímos un texto donde decía que con balanza injusta, estos tenían más, así que trampeaban a estos para ellos tener más? Por eso el Señor acusa al pueblo y le dice, ¿y dónde está su misericordia? Y aunque el Señor los acusa aquí de, ¿cómo así que no hay conocimiento de Dios en la tierra? Luego es que el pueblo de Israel no conocía los mandamientos.
¿Los conocían o no los conocían? Sí tenían conocimiento. Los conocían. ¿Y por qué el Señor los acusa de que no hay conocimiento de Dios? Muy interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel, vea, en su aspecto de adoración ¿adoraban o no adoraban? Sí, adoraban. ¿Adoraban estrictamente? Sí. ¿O sabían cómo ofrecer un sacrificio? Sí. ¿Les habían sido dados los 10 mandamientos? Sí. ¿Los conocían? Sí. ¿Conocían al Dios verdadero? Sí. ¿Y por qué el Señor aquí dice, pero no hay conocimiento de Dios? Se habían alejado. ¿Qué fue lo que su mensaje dijo que me pareció interesante? Que sabían que había un Dios, pero vivían como si no lo existiera. ¿Sí lo escucharon? ¿No? Vivían como si no existiera un Dios, aunque sabían que había uno. No se vayan a ir, pero déjenme yo les leo un texto de Romanos 1:21, que pues ese es un texto que todos nosotros conocemos. No se vayan a ir, que yo lo voy a encontrar. Romanos 1:21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1:21. Dice, ya que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ninguno en el mundo va a poder decir delante del Señor, yo nunca conocí al Señor. Ese cuentico, hermano José, de que hay ateos en el mundo es puro cuento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos acusa a todos de tener un conocimiento de Dios. ¿Sí o no? No hay ateos en el mundo. No los hay. La Biblia dice, ya que habiendo conocido a Dios, ¿qué fue lo que pasó? No le glorificaron como a Dios. Ningún hombre en el mundo ha sido desprovisto del conocimiento del Señor. ¿Por qué? Si usted lee Romanos, se va a encontrar con que el texto de Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios mismo se lo manifestó. O sea, Dios le dejó al hombre un rastro en su corazón de él mismo. ¿Sí me va a entender? Ese cuentico del ateo es puro ateo, es puro cuento. Eso no es verdad. El problema del ateísmo en el corazón del hombre no es un problema entonces de conocimiento, sino es un problema moral. Porque el hombre ha querido acallar la ley de Dios puesta en el corazón del hombre. Y el hombre ha querido acallar la ley del Señor en el corazón del hombre. Así que hay una acusación contra el pueblo de Israel y el Señor lo está haciendo en pleno conocimiento y en plena certeza. Hermano, verso 2. Ok, ¿no hay qué? No hay qué, que no hay. No hay conocimiento. Lea, mi hermano, lea por favor. No hay verdad. No hay misericordia. No hay conocimiento. Pero el Señor sigue con su acusación. Porque en medio del pueblo no hay eso. Ok, no hay eso. Pero sí hay algo. ¿Qué hay? ¿Sí o no? Verso 2, ¿qué sí hay? Ustedes no tienen esto, pero sí tienen esto. Perjurio, mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. No sé si alguno de ustedes en alguna otra versión tenga una palabra diferente a perjurio. ¿Todos tienen perjurio? Entonces, como todos tienen perjurio, ¿qué es perjurar? ¿No lo recuerdan? Ya hablamos en el tercer mandamiento hablamos de eso, que es cometer perjurio. Por ahí va. Tercer mandamiento, ¿qué dice el tercer mandamiento?
Sí, ¿y qué es cometer perjurio? Entonces, si tiene que ver con el tercer mandamiento. Jurar en falso, poner a Dios como testigo de una mentira. Noten lo que el Señor, de lo que el Señor está acusando al pueblo. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. ¿De qué los está acusando el Señor? De ser unas bellezas, dice Jason. ¡Eso, Sandra! ¿Le sonó eso a los mandamientos o no? Mire, hermano, perjurio y la mentira. ¿Qué mandamientos rompen ahí? No mentiras, no matar, no violar. No, ahí. En el perjurio y la mentira, ¿qué mandamiento quebrantan? No mentiras. Los dos. ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? El 7. Creo que es. ¿Cuál es el 7? Mentiras. Dios mío. Dios mío. Mentiras. Toca volver a... Mentiras y no. No mentirás. Y el tercero. El tercer mandamiento. El primer mandamiento. ¿Cierto? El asesinato. ¿Qué mandamiento es ese? No, el 5 es adulterio. Sexo, no matarás. El sexto. El robo. Noveno. ¿Quién dijo 8? El 8 es el no robarás. El octavo mandamiento. Y el adulterio. 9. 7. El 7. ¿Qué es el 7? ¿Cuál es el 7? No adulterarás. Y el último. Y se comete homicidio tras homicidio. Nuevamente, ¿cuál? Nueve. ¿Qué pasó? Perdón. Así que, ¿de qué es acusado el pueblo? ¿De qué es acusado Joana? De violar la ley del Señor. Ahora la pregunta es, ¿no lo conocían? ¿No conocían la ley del Señor? Sí la conocían. Pero vivían como si no la conocieran. Y ese es el problema que tiene, en el que está metido el pueblo con el Señor. Porque han violado la ley del Señor. Esto que debería estar presente entre ustedes no está. Y esto que no debería estar, resulta que abunda en medio de ustedes. Verso 3. Ay, hermano, tengo muchas cosas ahí para decir, pero no puedo por el tiempo. Pero yo espero que esta mañana pueda provocar en ustedes para que ustedes vayan y sigan leyendo el libro de Oseas. Verso 3. Por lo cual, ¿cómo así? Por lo cual. O sea, el resultado. El resultado. Ahorita vamos a terminar faltando 10 minutos. Por lo cual yo espero que ustedes vayan y se unan a la actividad que el Señor dice. Esta acusación está contra ustedes. Por lo cual. Consecuencia. Una consecuencia, eso. Por lo cual, note hasta dónde puede llevarlo su pecado, note hasta dónde los puede llevar su rebelión contra el Señor. ¿Hasta qué punto? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces El mar morirán. Su pecado afectará aunque aún la misma creación, se dan cuenta, aún la misma tierra. Dios les había prometido, si ustedes obedecen, ¿serán? ¿Lo recuerdan? ¿O no, hermano? O yo estoy hablando esta mañana de cosas raras. El Señor se había acercado al pueblo y les dice, si ustedes obedecen, serán bendecidos. Serán bendecidos. Bueno, no podemos echar tanto atrás porque Hay una parte que dice que no tendrá necesidad de ningún bien. el Señor se lo había prometido al pueblo, hermano. Pero mire, así como el Señor les había prometido, si ustedes obedecen los voy a bendecir. Si ustedes desobedecen,
van a ser castigados. Ahora, nosotros entendemos, como leímos en Salmos, que el Señor es el Dios sin mentira. Ustedes recuerdan que hay un atributo del Señor al que nosotros como que a veces lo tomamos livianamente, y es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? No cambia. Que no cambia, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? ¿Jennifer? ¿Habías escuchado este atributo de la inmutabilidad de Dios? Que es el Dios que no cambia. Ok, cuando el Señor dice no cambio y el Señor dice yo los voy a bendecir, ¿lo va a cumplir? Lo va a cumplir. Pero cuando el Señor dice yo los voy a castigar, también se lo va a cumplir, papá. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, hermano, porque es el Dios sin mentira. Así que vamos a juicio con que no han obedecido. ¿Qué les había dicho? Que se enlutará. Hermano, van a ser castigados. Van a ser castigados porque Dios no cambia. Dios va ahora a disciplinar al pueblo. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho, ya sea tanto por la obediencia como la desobediencia. Y el Señor puede aún utilizar las situaciones más difíciles y más extremas para que el pueblo sea traído al arrepentimiento y cumplir lo que el Señor ha dicho. Porque el Señor será fiel en cumplir sus bendiciones, ¿sí o no, hermano José? Sí. ¿Y en cumplir sus amenazas? También. Sí, Señor. Dice, no me gusta citar mucho, pero dice Spurgeon, dice, Dios es fiel para cumplir sus amenazas. Así que en el infierno es muy posible que se encuentren con un gran letrero grande que diga, mas el que no creyere será condenado. Porque Dios es un Dios que no cambia, infalible. Así que el pueblo ha desobedecido. Y como el pueblo ha desobedecido, vendrá el castigo sobre el pueblo. Y el Señor les dice, mire, aún la tierra va a sufrir por causa de ustedes. Están en un momento próspero. Están en un momento donde tienen abundancia, tienen grandes edificios, hay mucho dinero, Dieguito. Es una ciudad próspera, así como Bogotá. Próspera. Imagínense que en medio de eso, en medio de esa gran prosperidad que está sufriendo el país, viene el Señor y el Señor les dice, los voy a castigar. Y los voy a castigar porque ustedes se han enfrentado contra mí violando la ley del Señor. ¿Cómo creen ustedes que ese pueblo recibe en ese momento la amenaza? Inmediatamente. ¿O no? Viene el profeta y les dice, los voy a castigar. Luego lo vamos a ver. Ustedes que están aquí tan prósperos, el Señor los va a sacar y los va a llevar exiliados y van a ir como esclavos a otra tierra. Y esta tierra que ustedes, y tan próspera que la tienen, va a quedar desolada. Totalmente. A tal punto que Él entra a hacer un detalle, el Señor dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Pero si aquí estamos prósperos y tenemos mucho, ¿va a cumplir el Señor? Va a cumplir. Después lo vamos a ver. El Señor va a sacar a este pueblo próspero que tanto tenía, hermano José, y se los va a llevar esclavos. ¿Por qué? Por haber actuado contra el Señor como una prostituta y por haber ido en contra de su Señor. Y a tal punto dice, todo morador de ella, las aves, las bestias del campo y aún los peces del mar morirán. Esto que ustedes tanto han tenido, esto que ustedes tanto han cosechado, esto que ustedes tanto adoran, vea, va a quedar desolado totalmente. Terrible, ¿no? Verso 4. Sí, que el tiempo se va rápido, hermano. Verso 4. Que nadie acuse ni reprenda a otro. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¡Oh, problema! Porque Dios va a llevar a la corte también, no solamente al pueblo. ¿Recuerdan? Están en un juicio y el Señor pone al pueblo y le dice aquí, ustedes han cometido esto y esto. Y ustedes han fallado en esto y esto. Y los sacerdotes están como allá de un lado, ¿no? Terrible ese pueblo tan pecador. Y ahora el Señor llama al sacerdote, llama a los sacerdotes y les dice, venga, aquí con ustedes también tengo un asuntico. ¿Sí o no?
Dios va a llevar a uno de los sacerdotes también allí. Recordemos algo. El reino se dividió, ¿recuerdan? Cuando el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur, el pueblo había sido creado y había sido levantado para adorar ¿en qué lugar? ¿Dónde? Jerusalén. Pero Jerusalén estaba ubicado en el reino del sur. Así que cuando el reino se divide, hay un personaje que se llama Jeroboam. ¿Lo recuerdan? Y este Jeroboam empieza a ser el rey de la parte del norte. Así que pasa esto, Paola. Este rey dice, el pueblo necesita adorar. Pero resulta que el centro de adoración quedó en el reino del sur. ¿Lo recuerdan? Si yo dejo que el pueblo vaya al sur a adorar, es posible que se queden allá, de manera que yo voy a perder pueblo, que yo voy a perder gente. Entonces, con lo inteligente que es el hombre, hermano, porque siempre ha sido así, inteligentísimo este Jeroboam. Entonces dijo, yo les voy a levantar lugares de adoración aquí, para que ustedes no vayan hasta allá. Inteligente, ¿no? ¿O no? Un hombre lleno de sabiduría. Voy a ponerles más bien aquí, no vayan hasta allá, no es necesario que ustedes vayan a adorar allá. Yo voy a hacerles unos lugares de adoración aquí. ¿Quiénes ministraban en esos lugares de adoración? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran los encargados de ministrar en el lugar de adoración? Los sacerdotes. Pero resulta que tenían que ser unos sacerdotes conforme el Señor había dicho, con todas las especificaciones que nosotros ya sabemos. Pero resulta que esta gente estaba en la parte de arriba, en el reino del norte. Así que Jeroboam, nuevamente en un asalto de inteligencia, dice, no solamente les voy a poner aquí lugares para que ustedes adoren, sino que voy a ponerles unos sacerdotes que los entiendan. Y levanta en medio de sus lugares de adoración un sacerdocio. Pero un sacerdocio que ministraba, perdónenme la palabra esta mañana, que iban a ministrar como bien les diera su gana, no como el Señor había ordenado. De manera que el pueblo empieza a ser conducido en su adoración de una manera errada. Y el sacerdocio empieza a alejar al pueblo del Señor. Y ellos empiezan a adorar a otros dioses. Por eso el Señor los llama fornicarios. Por eso el Señor llama al pueblo una prostituta. Porque teniendo al Dios verdadero, ustedes deciden adorar a otros dioses. Y el pueblo empieza a estar loco en medio de su adoración loca, hermano. Y piensan que todo el bien que ellos tienen hoy aquí no viene del Dios verdadero, sino viene de ¿quién? De sus dioses falsos. Ahí está el problema. ¿Sí me voy a entender? ¿O los confundí mucho? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, Jairito? ¿Sí me voy a entender? Bueno, mi hermano, si hay pregunta me dice, tranquilo. Así que el Señor va a acusar al sacerdocio por eso. El Señor va a tomar el juicio en su mano. No solamente va a tomar al pueblo, sino también va a tomar al sacerdote y también lo va a acusar. Dios va a tratar con los líderes religiosos del pueblo de Israel. Verso 5, mis hermanos. Tal será su ceguera, hermano José, que mire, por tanto, tropezarás por tanto ¿en qué? En pleno día. Y de noche tropezará contigo ¿quién? El profeta. Y a tu madre destruiré. Estaban tan perdidos que no tenía que haber oscuridad para que se tropezaran. Está bien que uno se tropiece en la oscuridad, pero al mediodía el pueblo iba a estar tan ciego por su idolatría que iban a tropezar, como dice la escritura, en medio de la luz. Así estaban de ciegos.
Una aplicación pequeñita, hermano. Cuando el hombre del Señor, cuando el creyente ignora la palabra del Señor abiertamente, es como aquel que tropieza al mediodía. Aquel que deliberadamente, definitivamente va en contra del mandamiento del Señor, tropezará. No le queda de otra. No le queda de otra. Pero pensemos un momentico. Cuando la palabra esa de a tu madre destruiré, ¿a qué estará haciendo referencia? A la tierra, a Israel. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? ¿Qué dice su merced? Que lo veo pensando. No, pues es que como hay una similitud con Gómera, ¿cierto? No sé si esa se refiere a todo el pueblo de Israel, o sea, para esparcirlos en este Sí, tiene que ser la nación de Israel. Claro, estamos hablando del reino del reino del norte. No estamos hablando de todo del reino del norte y del reino del sur, sino que es una profecía que viene sobre el reino del norte, pero sí habla de la nación de Israel. ¿Sí me van a entender? Ya ahorita vamos a ver un detalle más adelante que de pronto nos aclara eso. Pero sí es eso, mis hermanos. Cuando dice a tu madre destruiré, quiere decir que Dios destruirá la nación. En Israel había profetas, pero así como había, así como habían profetas, tenemos que añadirle ahí una pequeña palabrita a esos profetas. Según el texto, unos profetas falsos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los profetas? El Señor, el pueblo se ha alejado tanto del Señor que en medio de ellos se levantan profetas para que les profeticen mal, Jairito. Y ellos corren tras las palabras mentirosas de sus profetas. Y les gusta lo que sus profetas les dicen. Han sido alejados por el sacerdocio de una verdadera adoración y les gusta. ¿Jennifer? ¿Sí? Eso. Y les gusta lo que los sacerdotes les dicen. Uy, me gusta eso. Y vienen los profetas y les dan promesas falsas y dicen, me gusta eso. Y se levanta el hombre del Señor y les dice, ustedes van a ser castigados. ¿Cómo les sonaría eso? Uy, no, ese no me gusta, ese no me gusta. Me gusta estos que me hablan bonito. Me gusta estos profetas que me dicen cosas chéveres y que vamos a prosperar y todo eso me gusta. Pero aquel profeta que se levanta en medio del pueblo para señalar el pecado del pueblo, uy, no, ese no me gusta. ¿Le suena algo por ahí parecido? ¿Sabe que hoy en medio de la iglesia, hermano, el Señor ha permitido para juicio que se levanten falsos profetas, que les promete a la iglesia del Señor todo lo que ustedes ya saben? Y la gente dice, uy, me gusta esa, Jorman, me gusta esa palabra, ¿no? Cuando nos prometen a nosotros riquezas, salud, nos requieren, no sé, esa vida llena de sin problemas, de uy, esa palabra la tomo, la recibo. Pero que el Señor levante en medio del pueblo un profeta, un pastor que se levante y les diga, ustedes han dejado la ley del Señor y se han alejado del Señor. Ustedes han dejado un verdadero evangelio por seguir un falso evangelio. Y si no se convierten, el Señor los va a reprender. Y si no se convierten, el Señor los va a castigar. Uy, no, ese no me gusta. ¿Se da cuenta qué idea tan diferente tenemos hoy del profeta? El profeta del Señor ya lo vimos, ¿no? El profeta del Señor se levantaba para señalar el pecado del pueblo y al pueblo no le gustaba. Se levanta el profeta del Señor y señala el pecado del pueblo y el pueblo dice, matemos a ese profeta. ¿O no? Vamos a perseguir a ese profeta porque ese no nos está hablando. No, háblenos cosas que nos gustan. Esos son los profetas del Señor, hermano, y estaban dispuestos a dar su vida por ello. Ustedes ven los verdaderos profetas del Señor en la palabra, hermano, llenos de riquezas, de dinero, todo el mundo los quiere, viajando en primera clase.
No, no. Sí, algunos el Señor los bendijo de esa manera, pero algunos, eso se pueden contar así, hermana Sara. El resto eran profetas del Señor, dispuestos a entregar su vida por el mensaje que el Señor les había dicho. Y ahí los tenemos. Y ahí los tenemos, mire, verso... Ay, hermano. ¿Verso qué? 6. Mi pueblo fue destruido. Perdón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿será que no tenían el conocimiento de la ley? Entonces, ¿será que no tenían el conocimiento? No, sí lo tenían. Entonces, ¿de qué es acusado el pueblo? Dime. Dime. Sí, lo desechó. No era que no tuviera... O sea, no estamos hablando de un conocimiento intelectual. Cuando la palabra habla de conocimiento en cuanto al hombre, en cuanto a en esa palabra de conocer entra en cuanto se refiere en cuanto a una relación íntima, como cuando el hombre y la mujer entran en una relación íntima, tienen intimidad. A eso es a lo que se refiere la palabra. Y conoció a Adán a su mujer y tuvieron muchos hijos. Así es como funciona esa palabra. Así que el Señor no le está diciendo al pueblo, es que ustedes no saben los 10 mandamientos, recíteme los 10 mandamientos. No, el pueblo se lo sabía, pero el pueblo había perdido la comunión y la intimidad con su Señor, y de eso es de lo que el pueblo está siendo acusado. ¿Sí me van a entender? De eso es de lo que el pueblo está siendo acusado. Ah, hermano, ¿se acuerdan cuando hacíamos escuelas bíblicas? Entonces poníamos Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y de esa manera utilizábamos el texto para invitar a las personas a estudiar. No, un segundito. Pero se dan cuenta que ese texto no nos sirve para eso. El texto no está comunicando eso. Sigue. Por cuanto, es que la Biblia lo explica, hermano. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué le dice el sacerdote? Yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Recuerdan cómo era el sacerdocio? Si Daniel era sacerdote y tenía un hijo, su hijo iba a ser sacerdote, y así sucesivamente. Ahora el Señor se acerca al sacerdote y le dice: a usted se ha olvidado de la ley, yo me voy a olvidar de sus hijos. O sea, no va a haber una generación que ministre en el templo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de su Señor. Ahí está, el texto lo explica. Tengo muchas cosas que decir ahí, hermano, pero tengo que correr. Verso 7. Cuanto más aumentaba, más pecaban contra mí. Pues también yo cambiaré su honra en afrenta. Ya lo habíamos dicho, Israel estaba en un tiempo de prosperidad, el sacerdocio se multiplicaba y esos sacerdotes vivían en grandeza. Resulta que ¿cómo era que las personas expiaban su pecado? Llevando una ofrenda. Si el pueblo era conducido de una manera errada hacia ofrecer sus ofrendas y hacia ofrecer sus sacrificios, el pueblo era instado por los mismos sacerdotes a que ofrecieran un sacrificio errado, y tienen que ofrecer más. Si ellos ofrecen más, ¿quién come más? El sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, esa sí se la sabían, ¿no? Resulta que cuando el sacerdote ofrecía su sacrificio, hermano José, podía tomar de esa carne y comer. Eso era lo que le pertenecía al sacerdocio. De manera que si hay mucha carne, el sacerdote puede tomar muchísimo más. Sí, señora. Y de esa manera era como el pueblo estaba haciendo, bueno, parte del desvío en su adoración. Así que el Señor se acerca al sacerdote para reprenderlo. Sacerdotes y pueblos, todos por igual estaban rechazando el conocimiento de Dios, y Dios los rechazará a ellos justamente, hermano. El pueblo no va a ser acusado injustamente. Ellos olvidaron la ley de Dios, ¿sí o no?
Sí. Ellos propusieron en realidad no tenerla en su mente, en su corazón, como el Señor lo había dicho. Ellos decidieron no multiplicar la ley a sus generaciones. Y por tanto dice el Señor, yo me voy a olvidar de ellos. Justamente. Y por eso dice el Señor y entra en juicio con ellos y les dice, y es más, me voy a olvidar de sus hijos también. Verso 8. Note lo que dice el Señor. Y se lo dice al sacerdote, del pecado de mi pueblo comen. Y en su maldad, ¿qué? Levantan su alma. ¿Se dan cuenta? El sistema de sacrificios había sido corrompido. En lugar de advertir al pueblo contra su pecado, lo que estaba mostrando era una ofensa contra Dios. El pueblo debía entender que por su pecado necesitaba ofrecer un sacrificio para que su pecado fuera perdonado. Y entonces lo que hacía más bien los sacerdotes era estimular al pueblo para que pecara, para que ellos tuvieran que ofrendar más, para que ellos tuvieran que dar más, y así el sacerdote pudiera tener más. Recuerden que estos sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios en lugares que Dios había dicho que no ofrecieran. ¿A quién tenían que sacrificar? Obligatoriamente por su desvío, ¿a quién iban a sacrificar? ¿Recuerdan el nombre de uno de esos? Baal. Entonces, ya no es el Señor el que les provee prosperidad a su tierra, ahora es Baal. Y si Baal es el que nos da, y si Baal es el que prospera nuestra tierra, y si Baal es el que nos da las cosechas, pues ¿a quién tenemos que adorar? Pues a Baal, ya no al Dios verdadero, y corrían tras sus dioses. Sigamos porque el tiempo se nos va. Lo mismo será con el pueblo que con el sacerdote, dice el Señor. Los castigaré por su conducta y les pagaré, ¿cómo dice? Les pagaré conforme a sus obras. Verso 10. Comerán, mas no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Por qué razón? Porque dejaron de servir a Jehová. Ambos van a pagar por sus acciones. Ellos pensaban que era Baal quien los bendecía y el Señor les traerá escasez, para que sepan que quien les da el bien es ¿quién? El Señor. Y el pueblo tiene que ser reprendido, hermano, para que entienda que la provisión viene ¿de quién? Del Señor. No viene de sus Baales, no viene de sus otros dioses. Y el Señor tiene que reprender al pueblo para que el pueblo entienda eso. Ahí está la consecuencia. Dios les va a mostrar que Él es el que bendice a las familias. Una pequeña aplicación. Se da cuenta, hermano, que toda nuestra vida cristiana no viene en realidad de nosotros. Es que nosotros somos tan talentosos. Es que nosotros somos unas bellezas. Si algo hay en nuestra mano, ¿de dónde viene? Del Señor. Y el creyente tranquilo, Marlon, debe tener en cuenta eso aquí en su mente. ¿De dónde viene la provisión de dónde viene la provisión que nosotros tenemos hoy? Del Señor. Usted tiene lo que tiene, ¿por qué? Porque usted es el más abeja de su empresa. Porque usted es el vendedor estrella de su empresa. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Los estoy golpeando mucho? Bueno, voy a bajar el tono, voy a tratarlos con cariño. No, mi hermano, no es usted. Sí, el Señor le ha dado a usted mucha inteligencia, sí, usted es muy sabio, usted es el más... Pero no se trata de la habilidad del vendedor, Daniel. Se trata de la gracia de mi Señor. Ya, tranquilo, mi muchacho. ¿Qué tiene? Lo que el Señor quiere darle. Así es, hermano. Y el creyente no puede estar loco en su mente. El creyente tranquilo dice, sí, esto viene de mi Señor. Ponga usted los lineamientos del mundo en su vida y empiece a correr tras de ellos.
Déjese usted llevar por los valores que el mundo le pone y verá dónde va a terminar. Hoy vemos una iglesia, hermana Josefina, tan loca en la vida. Corre, y corre, y corre, y corre, y corre, y que persigue lo que el mundo le ha puesto a perseguir. Porque no ha leído la Biblia, y si no calmaría su carrera y diría: venga, Señor, ¿qué es lo que usted quiere para mí? ¿De verdad, Señor, lo que usted quiere es que yo sea el más próspero y el más rico del mundo? ¿O en realidad lo que usted quiere, Señor, es que yo le sirva como usted ha dicho que yo debo servir? Y que en realidad lo que yo debo perseguir es, dijo el apóstol Pablo, que nosotros vivamos conforme a la vocación con que nosotros hemos sido llamados. El creyente puede terminar, hermano, los últimos de su vida, los últimos días de su vida, enfermo en un hospital, muriendo de, no sé, porque los creyentes se mueren, hermano. Si alguno les dijo que no, no, es mentira, los creyentes se mueren, y se mueren de algo, alguna enfermedad. Pero puede haber un creyente victorioso, hermano, en el hospital. Un creyente muriendo en el hospital. Casi acercándose a las palabras del apóstol diciendo: he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. ¿O no? Ese es el creyente, hermano. Sin tanta locura en la cabeza. ¿Qué dice? Comerán, mas no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron. ¿Por qué razón? Su pecado no los va a satisfacer. Y note que todo este pecado está envuelto tiene una envoltura de chocolate así bien deliciosa que se llama adoración al Señor. ¿O no? Y ellos mismos se están engañando. Pero es que estamos adorando a Dios. No, Señor, están cometiendo pecado contra el Señor y su pecado no los va a saciar. Aunque parezca que les sabe rico, que les es pecado y no los va a saciar. Les invito a que escuchen una canción para ahí que se llama Dulce Veneno. Algunos entendieron, ¿eh? Verso 11 y verso 12. No, hermano, aquí me tocó correr más. Verso 11. Fornicación, vino y mosto, ¿quitan el qué? El juicio. Sí. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. El amar tanto su pecado los ha llevado a que pierdan el juicio. Jairito, están locos. No entienden. Han amado tanto su pecado, se han saciado tanto de su pecado que están locos. Se han ido tras la idolatría, han ido tras otros dioses que ya han perdido la cordura. ¿Sí o no, segundito? Hermano, yo hubiera querido darles otra palabra, no sé por qué me callaste a mí ahí. Verso 12. Hermano, miren esto, miren esto. ¿Cómo empieza el verso 12? Ojo, ¿cómo dice? Mi pueblo. ¿Quién está hablando? Dios. Y Dios dice de estos personajes, mi. Mire la locura, Dieguito, yo sé que se la hará. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde. ¿Cómo la ve Jason? Hacen su ídolo de madera, que ya todo eso va cargado de una cantidad de pecado. Van y se arrodillan a su ídolo, rezan a su ídolo, piden a su ídolo. ¿Y qué pasa? Y el ídolo le responde. Y su ídolo le responde. ¿Estará loco ese pueblo o no? El Señor en juicio permite que su ídolo responda sus peticiones. Alguno puede decir: es que San Gregorio me contestó, de verdad me hizo el milagro. Hoy claramente podemos decirles: ¿hizo el milagro? Hoy los puse a hablar. ¿Sí o no? ¿Lo puede hacer o no? ¿Por qué? Para juicio, papá.
No es que porque San Gregorio sea todopoderoso y tenga mucho poder. ¿Saben que muchos de esos milagros que el Señor permite, los permite para juicio de esas personas, hermano? Que su ídolo le responda. Es que yo clamé a Santa no sé cuántas y me hizo el milagro. Y nosotros como creyentes, sí, nos dejaron callados. Sí, o sea, debe ser que esa santa sí responde oraciones. Seguro, hermano, vea, yo le aseguro que San Gregorio me operó aquí el riñón. Sí pasó. Y el creyente dice, lo llaman, Edgar, ¿de verdad que San Gregorio se hace milagros? hermano, la Biblia lo dice, el Señor permite que en juicio sus ídolos sí les hagan milagros y sus ídolos les respondan. ¿Para qué? Para su juicio. Siga corriendo tras sus ídolos, siga corriendo tras de ellos, porque usted ha querido quitar a Dios, porque usted ha querido no obedecer a Dios. Entonces siga corriendo tras sus ídolos en juicio. ¿Sí me dio a entender con eso? ¿Qué pasó, hermano? Yo en el predicador. No, pero ahí en Oseas 2.8 lo dice también que le da la plata del oro, vino, para que lleven a sus ídolos. ¿O no? Hermano, hoy sí me emocioné. ¿Dónde voy? Verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron y quemaron incienso, sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras cometerán adulterio. Bueno, ahí hay tantas cosas, pero en el texto hebreo, esto está escrito como una gran poesía. Está escrito como de una forma poética. Note lo que dice: sobre las cimas de los montes sacrifican y quemarán incienso, sobre los collados y debajo de las encinas, álamos y olmos, pues buena es su sombra. Mejor dicho, déjeme que se lo diga así esta mañana. Se van de picnic a adorar a sus dioses allá. Uy, la pasamos tan chévere cuando todos salimos y vamos a adorar a nuestros ídolos. Es eso. La pasamos tan chévere cuando todos juntos vamos como pueblo y vamos a adorar a Baal. Chévere, la pasamos chévere ese día. Eso es lo que está diciendo el texto. Verso 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Ah, la pasan bien allá, ¿no? La pasan bien en su picnic. Tranquilo, no va a pasar nada. No los voy a castigar, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio. Sigan pasando chévere allá en su picnic. Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento. Puede haber un pueblo más loco, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que el creyente debe entender. Hay personas que a veces pecan, cometen un pecado. No pasó nada, hermana Sara. Y vuelven a cometer otro pecado y dicen: oiga, y el Señor no vino a corregirme. Y persisten en su pecado y nada pasa. Peligroso. Peligroso. Es como cuando el papá, ya aburrido del muchacho en la casa, le dice: mire, ¿sabe qué, Daniel? Haga lo que quiera. Eso es juicio del Señor. ¿Sabe qué? Pueblo, ¿quieren seguir a sus dioses? Hágale. ¿Quieren correr tras de su pecado? Corran. El pecador dice: la vamos a disfrutar. Pero lo que la Biblia nos comunica es que eso es juicio del Señor. ¿Quieren correr tras de su pecado fresco? Hágalo. No va a pasar nada. No los voy a corregir. No los voy a castigar. ¿Quieren irse tras otros dioses? Vaya, háganlo. ¿En qué? En juicio del Señor, hermano. Bienaventurado el creyente que es corregido por el Señor. Sí. La disciplina es la que nos da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos. Lo peor que le puede pasar es al creyente que le diga: fresco, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran. No pasa nada, tranquilo, háganlo.
Juicio del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor con estos? ¿Quieren correr tras su pecado? Tranquilo, hágale. ¿A dónde los va a llevar su pecado? Lo vamos a ver más adelante. El Señor se ha corrompido tanto este pueblo que le dice, bueno, ya disfrutaron de su pecado. Listo. Y los llevan como esclavos. Y como esclavos van a sufrir en otra tierra, hermano Héctor. Y como esclavos, esa nación va a desaparecer y nunca más se va a volver a saber de ellos. Nunca más. Luego lo vamos a ver. Nunca más van a volver a su tierra. Nunca más van a volver a tener el tiempo que ellos tuvieron como el pueblo de Israel. ¿Quieren seguir pegando? Hágale. ¿Dónde voy? Ay, hermano, terminamos. Si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. Israel era la parte del norte, Daniel. Por eso el texto nos dice, por lo menos, entonces está Judá, los del reino del sur. Están aquí desde lejos mirando. Y estos, ya se están metiendo en problemas con el Señor. Y están aquí los de Judá. Y el Señor se acerca al pueblo y le dice, si tú, Israel, fornicas, que al menos no peque Judá. Y viene a Judá, los que están viendo desde lejos, y les dice, vengan con ustedes también, tengo una situación que hablar. Ok, si se han dado cuenta cómo están perdiendo sus hermanos, ustedes, cuidado. Luego lo vamos a ver, porque resulta que este señor no quiso atender al consejo. Porque Israel también va a caer en pecado. Y el Señor dice, se lo advertí, ¿no? También voy a tener un problema con ustedes. Pero eso será de otro tema. No entres en Gilgal, ni subas a Bet-Nabel, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó de Israel. ¿Se han visto esos cabritos, esos que no quieren permanecer en el redil? Que salen corriendo por allá para... Bueno, ese fue Israel. El que sale corriendo como loco para todas partes, como un animal sin control. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en ancho prado? Es una pregunta retórica que está haciendo el profeta. ¿Qué dicen ustedes? Estos salen corriendo como cabras locas. ¿Los apacentará el Señor como unas ovejas tranquilitas? Los va a corregir el Señor. Verso 17. Efraín es dado a ídolos, déjenlo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Un viento los llevará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Llegará un día en el que ellos van a caer en cuenta. Y todo eso, recuerda como aquel ídolo me contestó lo que le pedí. Va a llegar un día en que estos personajes se van a avergonzar de haber clamado a sus ídolos y no haber clamado a su Señor como debieron haberlo hecho. Mis hermanos, tengo muchas cosas más por deciros, pero terminemos con esto, mis hermanos. Yo quisiera decirles que no, pero tengo que decírselo por amor a todos nosotros. A veces la iglesia del Señor, hermana Sara, nos parecemos mucho a Gomer. A veces nosotros terminamos siendo como aquella Gomer, Jorman. Por eso es urgente que la iglesia del Señor reciba el evangelio sin adulteración, el evangelio correcto y el evangelio que es. Porque nosotros podemos ser como esa Gomer, podemos ser como esa prostituta que aún conociendo el bien del Señor nos alejamos de nuestro Señor. Duro, ¿no? Hubiera querido decirles esta mañana que ustedes son unos príncipes y que el Señor los va. Pero es necesaria la reprensión del Señor. Y la iglesia del Señor tiene que volverse a su Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que nos has mandado? Y vamos todos a hacerlo, mis hermanos. Y vamos todos a caminar. Oremos, mis hermanos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, entendemos hoy que quizás nos podemos sentir tan identificados con Gomer. Por eso tenemos que pedirte perdón hoy, Padre.
Perdón porque a veces no somos conscientes de toda la gracia y de toda la bondad que tú has extendido sobre nosotros. Señor, nosotros hemos escuchado el Evangelio y nosotros hemos entendido que tú nos has llamado a salvación, que en tu tiempo le pusiste límite a nuestro error y nos trajiste con amor y con gracia. Pero Padre, tú nos conoces y conoces aún este corazón malvado con el cual luchamos. Porque muchas veces no honramos tu nombre como deberíamos hacerlo y por eso, por violar la ley del Señor, somos acusados. Te pedimos perdón, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a la ley, conforme al mandamiento, porque como también dices en tu palabra, de no ser así, no nos ha amanecido. Padre, por favor, ayúdanos. Luchamos todavía por guardar los mandamientos, luchamos todavía por honrarte a ti como deberíamos hacerlo. Así que pedimos tu perdón esta mañana y pedimos tu ayuda, mi Padre. Ayuda a mis hermanos para que lo que hoy hemos hablado y lo que hoy ha sido predicado pueda producir en nosotros frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Que pueda haber en nosotros corazones arrepentidos que se vuelven a su Señor certeramente como debemos hacerlo. Padre, gracias por mis hermanos que han tomado su tiempo para estar aquí hoy. Bendícenos en nuestro resto de día y por favor bendícenos en la actividad que estamos llevando a cabo hoy con todos los niños y con todos los maestros. Oramos, Padre, para que nuestro barrio, para que nuestra comunidad sea alcanzada con salvación. Danos gracia y provéenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Aquí en la parte de afuerita va a estar la hermana Rita, va a tener ahí ese cosito. Y si usted trajo su ofrenda para la guajira, pues puede depositarlo ahí tranquilamente. Mis hermanos, el Señor les bendiga. En la parte de atrás hay una deliciosa cooperativa y les invito a que por favor